Ya, como les comentaba, eh, el medio oficial que nosotros vamos a tener de comunicación y por el cual deben subir ustedes las pruebas es por medio del aula virtual. ¿Ya? En ella nosotros vamos a dejar expuestas, ¿cierto? Las evaluaciones. También podemos dejar expuestos algunos mensajes. Todas las clases que nosotros vayamos, se vayan dictando, que nosotros vayamos compartiendo, van a ser grabadas, se deben subir a YouTube, porque el aula virtual no soporta tanto peso ya respecto a un video. Y necesitamos también que esta página, ¿cierto? Que es el aula virtual, no esté tan sobrecargada, ¿ya? Así que si subiésemos nosotros un video, sería más complejo de abrir de parte de ustedes porque abre un link en el mismo aula virtual y no, ya la experiencia nos dice que no es posible poder abrirlas en la misma página web, ¿ya? Así que como que se cae, tiene problemas. Así que la mejor opción es subir a YouTube toda todas estas grabaciones que se van a hacer clase a clase, tanto para que ustedes las dispongan como para que puedan repasar, etcétera. ¿Ya? Y si hay algo que no quedó claro, lo podríamos abordar en la próxima clase. ¿Ya? Yo no tengo problema con que hagan preguntas cuando uno está explicando la materia, sobre todo cuando uno está haciendo y desarrollando ejercicios. ¿Ya? Pienso que es súper importante que capten la materia desde un comienzo, ¿ya? Y de esa forma ustedes van a poder enfrentar de mejor manera este curso de cubicaciones y presupuesto. Bien, ya, entonces como no quisieron presentarse, vamos a ver la presentación. Déjenme revisar acá, convertir en asistente. Voy a cambiarlos de estado a todos. Cuando ustedes entran a la plataforma de Microsoft Teams, entran como invitados, ¿ya? Así que los voy a pasar a todos como asistentes. ¿Qué significa esto? Que les quito algunos privilegios, ¿ya? Ahora, puede ser que en algún minuto se me olvide, así que les pido que sean buenos compañeros ya entre ustedes y no se estén sacando de la clase unos a otros, ya que eso se ha dado en otros cursos, ¿ya? Así que ojo con eso para que no lo hagan, ¿ya? También ha existido la irregularidad de que hay compañeros que silencian a otros, ¿ya? Así que también le pido que sean bien conscientes, ¿cierto? Que todos quizás tienen dudas y en algún minuto van a querer plantearlas, ¿ya? Bien, como primera clase no quiero pasar mucha materia, ¿ya? Así que vamos a hacer la presentación del programa, las evaluaciones que vamos a tener y después de ello vamos a tomarnos un pequeño break y voy a pasar un poquito de materia que es un tanto tediosa por ser el comienzo, ¿ya? Debemos manejar algunas definiciones, debemos manejar algunas terminologías que se ocupan y que es necesario que ustedes las vean, pero les adelanto que no es muy amigable la presentación propiamente tal, ¿ya? Sin embargo, es necesario que nosotros aprendamos los conceptos para desenvolvernos de mejor forma
en nuestro lugar de trabajo o manejar ya ciertos tecnicismos que debemos nosotros ir implementando. ¿Ya? Bien. Bueno, como todos ya saben, este curso tiene por título el nombre de Cubicaciones y Presupuestos. El docente que está a cargo de este curso soy yo. Bien, ahí está mi nombre. Y el programa que vamos a ver durante el semestre se compone de distintas unidades. ¿Ya? La primera unidad tiene que ver con cubicaciones, propiamente tal, ya que para mí es la unidad o es la médula del curso. ¿Ya? Vamos a revisar la normativa relativa a las cubicaciones, la cual está inmersa en la norma chilena 353, ¿ya? En ella hace alusión a la cubicación en general, ¿ya? Sin embargo, nosotros vamos a hacer la bajada y vamos a ver que se pueden cubicar distintos tipos de áreas, digámoslo así, ¿ya? Se puede cubicar los movimientos de tierra, también está el tema de cubicar hormigones, albañilerías, fierro y revestimientos, ¿ya? El primer punto tiene que ver con determinar una cantidad de volumen, ¿ya? Respecto a cubicar movimientos de tierra, hay que cubicar y determinar un volumen en particular. Este volumen, les adelanto, que depende de las condiciones de la tierra, ¿ya? Y está asociado a un concepto que vamos a ver un tanto más adelante, ¿ya? Y este concepto se llama esponjamiento, ¿ya? Eh, Al Tiene unos determinar un porcentajes, volumen, disculpa, tiene unos porcentajes, ¿cierto? sí, al determinar un cierto volumen en base a la calidad de la tierra o a la clasificación que tenga la tierra, esta tiene un cierto nivel o un porcentaje, digámoslo así, un porcentaje en el cual se adiciona al porcentaje, o sea, al volumen original. Ya, por ejemplo, no sé, si nos encontramos con arenas ripiosas, por decir algo, posiblemente tenga un 30% de esponjamiento y ese 30% significa que el volumen que nosotros determinamos originalmente se va a ver aumentado en un 30%. ¿A qué alude este porcentaje? A que es más difícil trabajar una tierra u otra, ¿ya? Depende del terreno en el que nosotros nos encontremos, ¿ya? Hay terrenos que son muy difíciles de trabajar y ya no se necesita una pala ni un chuzo para poder realizar un movimiento de tierra, sino que en el caso más extremo, digámoslo así, podemos nosotros usar explosivos, ¿ya? Así que en base al porcentaje que nosotros, eh, que nos arroje una tabla que vamos a trabajar, el porcentaje ese se le llama porcentaje o el, el concepto que está detrás es el esponjamiento, ¿ya? El esponjamiento de la tierra. Profe, Sí, dígame. igual de todas maneras ya vimos casi todo lo que es cubicación el año pasado. Ah, ya. Vimos lo que era el retiro excedente, el calcular hormigón, lo del movimiento tierra, lo de albañilería. Lo que sí nos faltaría más como ubicar fierro, la enferradura. Ya, perfecto. No, Eso es sí, como también que, lo vamos a revisar. También lo vamos a revisar. Bien, eso es con respecto entonces a cubicar movimientos de tierra. Principalmente hay que determinar un porcentaje. Hay distintas configuraciones que uno pudiese llevar a cabo, ¿cierto? Y prácticamente determinar un volumen. Ahora,
hay distintas técnicas, ¿ya? Una de ellas, quizás lo vieron, no lo sé, es llamada los perfiles transversales, ¿ya? Los perfiles transversales son usados para determinar o para estimar un volumen de tierra en base a si este terreno se encuentra en terraplén o en desmonte. Ya no sé si han visto algo así. Sí, profe. Ya, perfecto. Posterior a ello, vamos a ver el cubicar hormigón, ya, que es prácticamente determinar el volumen de una losa, ya. Y esto va de la mano ya con la albañilería propiamente tal. Eh, Entre estas dos, ¿cierto? Hay distintos tipos de cubicaciones que se pueden llevar a cabo. Particularmente en albañilería, hay algunas que son de tipo confinada, por ejemplo, y otras que no son confinadas, y vamos a ver ahí algunas formas de cálculo. Y con respecto al punto que decía de cubicar fierro, vamos a determinar en base a algunos planos cuál es la cantidad de fierro que yo necesito emplear en base al diámetro y también al largo que yo necesito cubrir. ¿Ya? Ahí vamos a hacer algunos ejercicios y en base a ello vamos a poder determinar un peso o un kilogramo de ferradura neto o total. ¿Ya? Y finalmente el revestimiento ya tiene que ver con cubrir, por ejemplo, cierto muro, por ejemplo, con cerámica o cuánto necesito yo metros cuadrados pintar, etcétera. Ya eso tiene que ver más que todo con el último punto. Respecto a los costos, vamos a ver el concepto, los objetivos que hay detrás de la contabilidad de costos, cuáles son las diferencias entre algunos conceptos como el costo, el gasto y la pérdida, los criterios por los cuales se clasifican los costos. Hay también asociados unos precios unitarios, ¿ya? Estos precios unitarios están dados en base a los materiales, a la mano de obra, a las maquinarias, ¿ya? Eso lo vamos a revisar también. Y también hay algunos costos que son directos o indirectos. Dentro de esos indirectos también están los indirectos de fabricación, ¿ya? Eso es con respecto a costos. Y presupuestos de construcción. Hay distintos tipos de presupuestos. También en base a las partidas, vamos a ver algunas normas y algunas prácticas. Las partidas pueden ser de distintos tipos, ¿ya? En esta unidad se llevaría a cabo un análisis de los precios unitarios y en ella están también asociadas las leyes sociales, los costos directos e indirectos, los costos de oficina central, costos financieros, etcétera. Bien. Y finalmente, ya viendo todos los conceptos, vamos a poder llevar a cabo algunos tipos de presupuestos, ¿ya? La idea es que puedan tener algún formato de presentación, cuáles son las unidades de medida que se emplean, en base también a la ubicación de las partidas. Necesitan revisar ustedes planos y especificaciones técnicas. Se tiene que llevar a cabo un análisis de los precios unitarios y acá entra el concepto de rendimiento. ¿Ya? Hay un rendimiento asociado tanto a los materiales como a los equipos, herramientas e incluso a la mano de obra. ¿Ya? Y en base a ello ustedes van a poder determinar, por ejemplo, cuántas personas necesitarían para, no sé, para pintar un muro, por ejemplo. Esto va de la mano con el tiempo que ustedes necesitan emplear, ¿ya?
También están los costos de los materiales, de la mano de obra, de los equipos y las herramientas. En base a todos estos conceptos, nosotros podemos llegar a determinar algunas utilidades y hay impuestos que también se asocian a estos presupuestos. Bueno, y alguna bibliografía en caso de que necesiten ustedes acudir, ¿cierto?, a algún libro. Esto es lo que está en el programa, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Bien, con respecto al calendario académico, el calendario académico está hecho para programarse en base a las evaluaciones que uno va a tener durante el semestre, ¿ya? La primera de ellas, para nosotros, estaría programada para el 21 de abril, ¿ya? Esto sería como en 3 semanas. Sin embargo, son fechas para nosotros tentativas, ¿ya? Podría yo, en algún caso eventual, postergarla una semana o, o no, ¿ya? Sin embargo, les voy a avisar eh, si se lleva a cabo en esa fecha o no, ¿ya? Pero para que lo tengan en cuenta, el calendario académico, ¿cierto?, nos da como una guía para saber más o menos cuándo nosotros vamos a tener una evaluación, ¿ya? Si no es el 21, sería el 28, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Más o menos esas son las fechas en las que nos manejamos, ¿ya? En mayo vamos a tener una semana de receso, la cual comprende desde el 17 hasta el 23 de mayo. En esa semana no se pueden, por ejemplo, no se pueden pedir trabajos o no se pueden evaluar trabajos. La idea es que esa semana sea, entre comillas, como de descanso, tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿ya? También tenemos una fecha programada para la segunda prueba del 26 de mayo. En junio tendremos programado nosotros una prueba el día 23 y en julio tenemos programado para el 21, ¿ya? Más o menos cada 2 o 3 semanas va a llevarse a cabo una evaluación. Bien, para aquellas personas que cumplan con los requisitos que vamos a ver más adelante, van a poder optar a una prueba recuperativa y aún no se define si se va a llevar a cabo un examen o no, ¿ya? Así que para aquellas personas que tengan una nota inferior a un 4, ya se va a definir si deben ir o no a examen. Ya eso todavía está por verse. Todavía no se confirma. Bueno, les cuento que vamos a tener 4 instrumentos evaluativos, ya, en base a la materia que nosotros debemos cubrir, ya. Cada uno de estos instrumentos van a tener la misma ponderación, ya, de un 25%. Al tener estas 4 calificaciones, se obtiene una nota de presentación y en base a esta nota de presentación se decide si las personas van a examen o no. Hay una prueba recuperativa que pueden optar todos aquellos estudiantes los cuales tengan una asistencia superior al 75%, ¿ya? Y en caso de que tengan, por ejemplo, a un hijo de 4 años o menos, podrían asistir al 50% de las clases, ya que eso sería
lo mínimo para que pudiesen ustedes aprobar el curso. Bueno, se me coló esa información de que cada uno de los instrumentos tendrá la misma ponderación, eso ya se los había adelantado, y al tener estas 4 calificaciones se va a obtener esta prueba. Esa es la misma información que tenía anteriormente. Profe, ¿Sí? Dígame. el tema del promedio, ahí dice. Para ir a examen al final, ser con, ¿se aprueba el ramo con un 4 o con un 5? Ahora estoy leyendo, pero no cacho. Bueno, el curso se aprueba con un 4, el curso, ¿ya? Pero la Universidad Central, para que las personas no den examen, debiesen tener un promedio de 5 o superior, ¿ya? Existe esta opción de una prueba recuperativa, la cual reemplaza a una de las calificaciones, ¿ya? Eventualmente no se pueden reemplazar los talleres o las exposiciones, ¿ya? En este caso, para nosotros no aplicaría esa excepción, ¿ya? Porque vamos a hacer pruebas, entre comillas, como escritas, ¿ya? Ahora, con estas 4 notas, ustedes van a obtener una nota de presentación. Esa nota de presentación, si es entre un 3 y un 5, en un contexto normal, ustedes irían a examen, ¿ya? Si las personas tienen más de un 5, en esta nota de presentación, que es el ponderado de estas 4 evaluaciones, si tienen más de un 5, se eximirían del examen, ¿ya? Si no, tendrían que rendir el examen. Ya ese es un contexto normal. En el año pasado, como estuvimos en pandemia, no se aplicó el tema del examen, ¿ya? Entonces las personas que tenían sobre 4 simplemente fueron aprobadas, ¿ya? Sin embargo, las personas que obtengan un promedio inferior a un 3 quedarán automáticamente reprobados del curso. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Muy enredado. Sí se entiende, profe. Ya, perfecto. Claro. Yo también espero eso. Bien, cabe destacar que en un contexto normal, la nota de presentación tenía una ponderación de un 70% y la nota del examen de un 30%. ¿Ya? También se exigía que las personas que no cumplían con el mínimo de asistencia del 75% se veían obligadas a rendir un examen, ¿ya? Y además no tienen derecho a rendir la prueba recuperativa, ¿ya? Esto es vigente pero parcialmente, ya que necesitan ustedes el 75% de asistencia para optar a rendir la prueba recuperativa, ¿ya? Eso sí está vigente, ¿ya? Así que en caso de que, no sé, se hayan enfermado y no hayan podido rendir una prueba, no sé, por ejemplo, se enfermaron y no rindieron la segunda prueba, evidentemente van a estar calificados con la nota mínima, ¿cierto? Van a tener un 1. Sin embargo, al final del semestre pueden ustedes optar a esta prueba recuperativa y reemplazar ese 1 por, ojalá, un 7, ¿cierto? Como me comentaba ahí uno de los compañeros. Perdón. Así que de eso se trata en este semestre. Eso sí que se puede y se va a aplicar, ¿ya? Respecto al 75% de asistencia para optar a esta prueba recuperativa. Bueno, como
se ha compartido, la asistencia se toma en un contexto normal por cada uno de los módulos de clase. Sin embargo, como estamos en pandemia, lo que voy a hacer yo es que al término de la primera clase, al primer módulo, yo voy a pasar la asistencia, ¿ya? Así que para que estén atentos o para que me recuerden también, porque de repente se me traspapela la asistencia, para que vamos viendo que al final del primer módulo tomemos la asistencia y ya retomando el segundo se mantiene la asistencia en base a lo que se tomó inicialmente, ¿ya? Bueno, y les adelantaba un poco esta información, lo cual significa que eh, la asistencia se rebaja a un mínimo de un 50% para aquellos estudiantes que certifiquen tener hijos menores de 4 años, ¿ya? Lo cual no les permite faltar a las evaluaciones previamente programadas, ¿ya? Así que en caso de que ustedes tengan hijos menores de 4 años, pueden hacer uso de este beneficio en el cual como mínimo debiesen asistir a la mitad de las clases, ¿ya? Bien, tenemos el tema de la asistencia, ya. Bueno, nuestros medios de comunicación formales corresponde, como les adelantaba, al aula virtual. Ya por medio de ella nosotros vamos a informar, por ejemplo, de las pruebas, se va a informar, no sé, en caso de que se suspenda una clase, eh, etcétera. Ya, ese va a ser como el medio oficial que tienen que estar revisando constantemente para saber si, por ejemplo, no sé, se va a atrasar la clase, etcétera, ¿ya? En el aula virtual también está el syllabus, ya correspondiente a la asignatura que nosotros vamos a desarrollar. En él se pueden ver algunos conceptos ya más detallados, por ejemplo, más o menos los contenidos de las clases, a qué apunta, ¿cierto?, la asignatura, cuáles son, por ejemplo, las, las actitudes o bueno, tiene un nombre que le llaman en esta universidad como los sellos que están basados en esta asignatura. No sé, por ejemplo, comunicación efectiva, ¿ya? O trabajo en equipo, ¿ya? A eso, a cuáles tributa este curso, por ejemplo. Va a estar también el perfil de la carrera, la malla curricular, entre otros, ¿ya? Todos los semestres también la Universidad Central evalúa al cuerpo docente. Esto es a través de una autoevaluación, una evaluación por parte de los estudiantes y una evaluación por parte de la coordinación académica, ¿ya? La coordinadora de carreras técnicas en este minuto es Carol Díaz, ¿ya? Y a ella hay que acudir en caso de, por ejemplo, solicitar las prácticas, no sé, el tema administrativo, ¿sí? Ya ellos ven como ese tema. Ya en caso de que tengan problemas con algún profesor, también pueden dirigirse a la coordinación académica, ¿ya? Eh, los resultados de esta evaluación se le entregan a cada docente y por medio de ellos se determinan algunas acciones de mejora y también se toman algunas decisiones, ¿ya? Bien. Adicionalmente a todo lo que les dije,
he ido yo aplicando una especie de metodología, ¿ya? Que está asociada al curso que yo voy desarrollando, ¿ya? Lo que tiene que ver con las evaluaciones, ¿ya? La universidad pide cuatro notas, ¿ya? 4 instrumentos evaluativos. Sin embargo, como estamos en este contexto de pandemia, lo que yo he ido haciendo es, por ejemplo, que doy algunos trabajos para subir calificaciones, ¿ya? Durante el semestre, en base a una materia en particular, yo doy algún trabajo, ¿ya? En el cual, por ejemplo, doy una semana de plazo y es un trabajo opcional, ¿ya? Y el fin de este trabajo es netamente que ustedes puedan subir sus calificaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que un poco se me ha malentendido ese trabajo, ya que me han enviado, por ejemplo, el desarrollo de dichos trabajos de forma desfasada, ¿ya? Así que les digo en primera instancia, ¿cierto? En esta primera clase, que no voy a revisar trabajos que estén enviados posterior a esa fecha, ¿ya? Si, por ejemplo, hoy día estamos a 31 de marzo y yo les pido un trabajo para el próximo miércoles que debe ser, creo que 6 o 7. A ver, veámoslo al tiro. Acá está el calendario. Ya, por ejemplo, pongámonos en un caso. Ya, hoy día 31 de marzo, ¿cierto? Yo di un trabajo, no doy más de una semana de plazo, ya porque son trabajos, entre comillas, cortos. Entonces ustedes debiesen entregarlo el 7 de abril. Para las personas que entreguen posterior a esa fecha, yo no les voy a revisar los trabajos, ¿ya? Por varios motivos que han ido ocurriendo. Uno, me genera un retraso en la evaluación de los demás trabajos. Dos, se pierde el foco de que ustedes puedan estudiar, ¿cierto? Y desarrollar los contenidos de la mejor forma posible. Y tres, se ha prestado también como para malos entendidos, ¿ya? Así que quiero ser bien claro en esta primera clase y darles a ustedes las directrices de que yo doy 1, 2, hasta 3 trabajos como máximo, con distinta ponderación, con distinto puntaje. No sé, por ejemplo, he dado 5 décimas porque el trabajo ha sido, entre comillas, sencillo. He dado un punto, ¿ya? El cual lo pueden usar ustedes en cualquiera de las evaluaciones que ustedes tengan, ¿ya? Así que es un beneficio súper bueno y tiene un impacto muy grande al final del semestre, ¿ya? Así que cuando dé un trabajo, les recomiendo que efectivamente ustedes puedan desarrollarlo y entregarlo en la fecha que corresponda, ¿ya? Yo habilito, como en geometría, ¿cierto? Tuvimos algunos, habilito un recurso, una página en donde ustedes pueden hacer el depósito de sus trabajos, ¿ya? De forma online. Y en base a ello, yo evalúo, ¿cierto? Seguramente estos trabajos yo no los evalúo al tiro, los evalúo al final del semestre, pero sí me fijo en la fecha en la que fue entregado, ¿ya? Y en base al punto, las 5 décimas que se obtuvieron, una vez que tengamos las 3 primeras notas, yo subo alguna de esas 3 notas, ¿ya?
¿Con qué fin? El fin es poder quizás alivianarles un poco el peso y las personas que puedan tomar este beneficio de eximirse, entre comillas, de la cuarta evaluación. ¿Ya? ¿Cómo lo he ido haciendo durante el desarrollo de los semestres que me ha tocado? Es que promedio las 3 primeras calificaciones y el promedio de las 3 primeras calificaciones les da a ustedes esta cuarta nota o este cuarto instrumento evaluativo que exige la universidad. ¿Ya? Así que ha resultado súper bien en cursos anteriores, ¿ya? Así que es una buena instancia para motivarlos, ¿cierto?, a desarrollar algún trabajo relativo a un tópico en particular y también a poder aumentar, ¿cierto?, las calificaciones que obtengan, ¿ya? Ha servido mucho estos trabajos que yo he dado para que algunas personas incluso lleguen a aprobar, ¿ya? Así que quizás ustedes ven que son 5 décimas solamente, pero de repente esas 5 décimas pesan harto, ¿ya? Bien, para optar a ese beneficio de obtener la cuarta calificación por medio de las 3 otras calificaciones, ¿ya? Vamos a colocar como restricción de que no obtengan un rojo, ¿ya? Si ustedes obtienen un rojo o faltaron a alguna prueba, por ende van a obtener un rojo, van a estar obligados a rendir esta cuarta evaluación, ¿ya? Así que quiero que tengan bien claro desde un comienzo este beneficio que se ha ido generando, ¿cierto? Bueno, por causa más que todo de la pandemia y que les ha aliviado harto como el prepararse, ¿cierto? O el estudiar para una prueba. Generalmente están todas las pruebas juntas y van todas a la misma fecha, entonces es difícil cubrir todos los contenidos, sobre todo en pandemia, que es más difícil estudiar, ¿ya? Entiendo que hay mayor cantidad de distractores, no estamos confinados, ¿cierto?, en un lugar específicamente para estudiar, sino que hay muchas cosas que es difícil de sobrellevar, ¿ya? Por ejemplo, las personas que tienen familia, hijos, me imagino que es un tanto más difícil para ellos eh, poder concentrarse, ¿cierto? Disponer de un espacio y un tiempo en el cual se puedan concentrar, ¿cierto? Estudiar y poder sacar adelante el curso, ¿ya? Así que, les repito, eh, doy yo 2 o 3 trabajos durante el semestre, los cuales a ustedes les aumentan en ciertas décimas o puntos la peor de las calificaciones, ¿ya? Y también está el beneficio de poder optar a eximirse de esta cuarta evaluación, ¿ya? Y con las 3 primeras evaluaciones obtener esta cuarta evaluación, siempre y cuando no hayan tenido ningún rojo en estas 3 primeras evaluaciones, ¿ya? Así lo quiero trabajar, así quiero que lo sepan, para que podamos tenerlo claro desde un comienzo, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, yo tengo una duda. Sí. No me quedó claro eso de las notas. Son 3 notas. Bueno, con la restricción que usted dijo que no podía haber ni un rojo y no podíamos faltar ninguna evaluación. Pero Claro, esas 3 notas se promedian y sacan la cuarta nota. exactamente. Ah, ok. Eh, Mira, para que entiendas un poco, la universidad, como política, digámoslo así, exige 4 instrumentos evaluativos, ¿ya?
esos 4 instrumentos pueden ser, no sé, una de las calificaciones puede ser una presentación, eh, una de las calificaciones puede ser un taller, por ejemplo, que se vaya desarrollando durante el semestre. Eh, Hay distintas formas que usan los profesores como para cubrir estos 4 instrumentos, ¿ya? En mi caso, me interesa cubrir esa 4ª evaluación, ya que a mí no me cuesta nada en realidad hacer una prueba en base a los contenidos que alcancemos a cubrir. Eh, Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, obtienen en las 3 primeras calificaciones notas sobre 4, yo podría promediar esas 3 notas y obtener esta 4ª calificación. ¿Ya? Ahora, en el caso de que ustedes tengan en una de esas 3 calificaciones, de esas 3 primeras, en una tengan, no sé, pues la segunda se sacaron un 3, si ustedes hacen estos trabajos de los cuales yo les digo, yo puedo aplicar el punto, estas décimas que se ganaron durante el semestre, y en vez de tener un 3, podrían optar a un 4, ¿ya? Obteniendo entonces, pasando de una nota roja a una nota azul, y ahí podrían optar a este beneficio de promediar las 3 primeras notas, Ah, ¿ya? profe, perfecto. A eso apunto, ¿ya? Así que puede ser, entre comillas, un cachito menos para ustedes al final del semestre, ya sobre todo cuando están cerrando los ramos, hay mucha materia de por medio, así que denle una vuelta, tómenlo en cuenta, porque es una buena chance, es una buena oportunidad, ¿ya? Bien, lo que sí voy a ser bien estricto respecto a las fechas en las cuales deben entregar los trabajos, tanto las pruebas que desarrollemos como los trabajos que yo dé, ¿ya? Porque entiendo que estemos confinados o de repente se caiga el internet, etcétera. Sin embargo, al final del semestre trae muchos inconvenientes para cerrar el curso, ¿ya? Así que tomen todos los resguardos pertinentes, ¿ya? Y tómense unos minutos antes del tiempo que yo voy a destinar para desarrollar la prueba, para subir la prueba que ustedes desarrollaron, ¿ya? Lo que yo hago es que les saquen unas fotos a su desarrollo o las escaneen, no sé si imprimieron la prueba, por ejemplo, y la desarrollaron, no tengo problema en que las escaneen o le saquen fotografía y las puedan subir al aula virtual. La idea es que estén en el aula virtual en el tiempo que se dispone para ello, ¿ya? Generalmente doy, no sé, unas 2 horas para desarrollar una prueba y he dado incluso un tiempo adicional para que ustedes puedan subir sus desarrollos, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Para que puedan tenerlo en cuenta y tomar los resguardos pertinentes en la fecha, ¿cierto? Que vamos a desarrollar estos instrumentos. ¿Ya? Profe, Dígame. lo que pasa es que el año pasado también tuve inconvenientes con eso porque hay veces que la plataforma no aceptaba tantos megabytes para el peso del archivo y teníamos que mandárselo al correo, ¿se acuerda, no? Sí, ese es el problema. Ese es el problema, porque en el correo, por ejemplo, no sé, puede que me llegue el spam, ¿ya? Puede ser. O generalmente también se equivocan en escribir el correo y lo mandan a otro correo, sin embargo lo mandaron y se quedan con esa noción. Entonces, entiendo que haya algunos inconvenientes, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que tratar de respetar los tiempos y ocupar el aula. Ahora, si hay entre comillas, como una especie de emergencia, vamos a ver cómo poder solventar la emergencia en su minuto, ¿ya?
pero idealmente no me gustaría que mandaran a mi correo porque me llegan muchos correos y se traspapela la información, ¿ya? Es más ordenado que podamos usar nosotros el aula virtual y yo pueda ver o descargar desde ese mismo lugar los archivos subidos, ¿ya? Entiendo que de repente hayan problemas, ¿ya? Y vamos a ver cómo poder solventarlo, ¿ya? Pero no quiero que sea la primera alternativa mandarlos al correo, ¿ya? Porque se ha generado mucho problema con eso, ¿ya? Así que para que traten de usar el aula virtual, si los archivos son muy pesados, aprendan a comprimir la información, ya en WinRAR, WinZip se usaba en primera instancia, ya para que puedan aprender a solventar los problemas que se pueden dar, ¿ya? Por eso quiero prepararlos desde ya. Ya les quería avisar y quería que lo tuvieran presente, dado que necesitamos un respaldo de cuándo subieron ustedes la información y usar el aula virtual, que es el medio formal que nosotros tenemos para poder comunicarnos. ¿Ya? Ahora, entiendo que hay eventualidades y no siempre se cae la plataforma, ¿ya? Así que como hemos estado con esta modalidad online, necesitamos adaptarnos y en un caso eventual, ¿cierto? En cual, no sé, pues ya haya muchas personas que tengamos problemas, ahí veremos qué medidas tomamos, que seguramente sea mandarle al correo los archivos, ¿ya? Pero idealmente no tenemos que usar el correo, sino que tenemos que usar el aula virtual, ¿ya? Para que tengan conocimiento. Bien. Eso es todo entonces, como en primera instancia, ¿ya? Tomémonos unos minutos, tomémonos unos 15 minutos de break para comenzar de nuevo con la segunda parte de esta primera clase, ¿ya? En la cual podamos nosotros ver algo de cubicación, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos a ver al tiro el tema de la lista. Profe, disculpe, Diga. ¿hasta qué hora vamos a estar, más o menos? Hoy día no mucho. Yo creo que hasta las 12 será como máximo, no sé, más o menos. No quiero extenderme mucho como primera clase, ¿ya? Ya, profe, gracias. Bien, voy a pasar la lista al tiro para que vayamos regularizando. A ver. Pero los tengo acá. Se me fue una Catherine. Ya. Déjenme. Voy a sacar una foto. Ya como primera clase, solamente voy a sacar una foto de la asistencia y la voy a regularizar yo un ratito más. Ya. Ya muchachos, ahí yo lo regularizo. Ya. Tomémonos unos 15 minutos de break a las 11:20, conectémonos nuevamente para poder continuar, ¿cierto? Y hacer una pincelada de los conceptos que vamos a ver respecto a la normativa chilena.